¿Qué tal? Buenos días. El TPS ha sido finalmente cancelado como muchos lo esperaban. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Eduardo Calix, viceministro ex viceministro de Relaciones Exteriores. También nos acompaña don Juan José García, él también es ex viceministro de salvadoreños en el exterior. Y también vía Skype desde Houston, Texas, nos acompaña mi querida Lucía Navarro, exconductora de actualidad de CNN y también buena colega. Vamos a comenzar entonces contigo, Lucía. Buenos días, bienvenida a República. Esta noticia, por lo menos en los Estados Unidos, de parte no solo de los inmigrantes, sino también de las organizaciones que suelen defenderlos. Parece que tenemos problemas de carácter técnico. Vamos a regresar con Lucía cuando podamos reconectarnos muy bien. Eduardo, esto era algo que se esperaba, ¿no? Definitivamente, así es. Creo que aquí habían dos caminos. El que se nos otorgara una extensión o el que definitivamente terminara el beneficio temporal. Y como su nombre lo indica, era algo temporal. Más de alguna vez siempre supimos que esto tenía que terminar. Y es ahí a donde podíamos esperar que efectivamente pasara. Y pasó. Creo que los antecedentes de Sudán, de Honduras, de Nicaragua y de Haití, pues nos daban la pauta como para que esto en su debido momento también nos pudiera suceder a nosotros. Sin embargo, yo creo que esta es una gran oportunidad también. No hay que verlo como la tragedia que obviamente es una lamentable noticia, pero también es una gran oportunidad. Y la gran oportunidad es porque se puede hacer algo que le dé precisamente el camino de la permanencia, de la residencia permanente, de la solución definitiva a más de 190,000 connacionales. Y es ahí a donde hay que enfilar toda la atención, todos nuestros esfuerzos, precisamente porque así como ya se venía cabildeando con el Ejecutivo Federal y con el Congreso de los Estados Unidos, hoy hay que redoblar esfuerzos de cara a precisamente darle una solución definitiva. Ya no hay más. Hay que trabajar precisamente hacia una regularización migratoria permanente y es ahí a donde todos tenemos que poner de nuestro esfuerzo. Congreso, gobierno central, empresa privada, universidades, comunidades en el exterior, redes de asociaciones, todos los que podamos tener de alguna manera la posibilidad de incidir en la política doméstica de los Estados Unidos para este tema, es importante que lo hagamos. Hay otro antecedente que lo hablábamos con Juan José fuera de cámaras que es muy importante y es el tema de DACA. DACA nos va a dar la punta de lanza de lo que va a pasar con el TPS. Precisamente también lo cancelaron y para el 5 de marzo vence. Y ahorita, este día, se está reuniendo el presidente Trump con una comisión bipartidista del Congreso precisamente para conocer hasta dónde va a llegar el alcance de lo que va a ser un nuevo programa para los Dreamers en los Estados Unidos. Y ahí estamos hablando de 800,000 Dreamers que se van a ver beneficiados con esto. Por supuesto que el cabildeo y el forcejeo político de la negociación es intenso, porque ya Trump puso las condiciones. O es fondos para el muro y para la seguridad fronteriza, o es DACA. Y es ahí a donde pues este día se va a definir cuál va a ser el futuro y el estilo y la manera en cómo se va a tratar el tema de DACA y por ahí podemos nosotros ir viendo que va a ser también la luz que va a ir iluminando hacia el TPS y la regularización permanente. Ahora, don Juan José, en términos generales, digamos, o en grandes líneas maestras, ¿hacia dónde va la administración Trump con estas políticas migratorias? Bueno, reforzar la visión de seguridad nacional e incluir dentro de esa visión de seguridad nacional el tema migratorio.
Eso ya se venía sosteniendo desde hace ya varios años, aún con la administración Obama, ¿verdad? La administración Obama también vendió el tema migratorio como parte de la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo que hace la administración Trump es fortalecer todavía más esta visión. Y eso se nota. La negociación de esta mañana con la Comisión Bipartidista parte precisamente de esta visión de seguridad nacional. O sea, ustedes asignan fondos para fortalecer la seguridad nacional, la seguridad de la frontera sur, con el muro, con más guardias fronterizos, con mayor tecnología para detener ese flujo migratorio. Y yo, en la administración Trump, posibilitamos una salida digna a los Dreamers. Ese es el núcleo de la cuestión. Y eso es lo que hay que explicar precisamente, o explica en parte estos programas que terminaron ya de carácter temporal. Es decir, como la visión del presidente Trump, de la administración Trump, es fortalecer esta visión de seguridad nacional e incluir dentro de esta visión todo el tema migratorio, pues estos programas temporales, como la lotería de visa, ya no forman parte del esquema, dijéramos, político de esta visión que está prevaleciendo en Washington. Hay que ver entonces y hay que explicar esta visión de la migración ahora, como parte del esquema de seguridad nacional. ¿Cuál es el principal enemigo en casa que atenta contra la seguridad nacional de Estados Unidos? Es o son los migrantes, especialmente los migrantes irregulares. O sea, no son el terrorismo árabe, no. La visión es que tenemos en casa, dentro de Estados Unidos, al enemigo. Esta es la visión que prevaleció durante mucho tiempo con la propuesta de Samuel Huntington. No sé si se recuerdan. La lucha de civilizaciones. Ahora, es una visión, ¿no?, un poco distorsionada, diría yo, porque ser inmigrante no necesariamente, o inmigrante ilegal, necesariamente significa que sos un criminal. Es decir, hay estudios serios de diversos tanques de pensamiento que te han establecido que de hecho la población inmigrante es menos proclive a cometer crímenes en Estados Unidos. Por supuesto que sí, esa es la gran paradoja. Es decir, la visión ideológica se aparta totalmente de la realidad. Como por ejemplo, las grandes empresas como McDonald's, las grandes empresas, cadenas hoteleras están señalando, miren, la fuerza de trabajo inmigrante es fundamental para el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Y eso no lo entiende la administración Trump. Para ellos sigue siendo una carga fiscal precisamente el mantener a 13 o 11 millones de migrantes indocumentados cuando no reciben ningún tipo de seguridad social y son los peor pagados, y que son una fuerza de trabajo importante para el crecimiento de Estados Unidos. El presidente Clinton lo dijo en repetidas ocasiones. Si el crecimiento de California se debe fundamentalmente a la fuerza de trabajo indocumentada. Sin la fuerza de trabajo indocumentada no es posible el crecimiento que experimentó California o que experimenta California en los últimos 20 años. Esa es una visión, por ejemplo, ideologizada. El entender de que el mantener todavía en el discurso político que los migrantes representan una carga fiscal enorme para Estados Unidos, es una visión todavía distorsionada de la realidad. Y eso es lo que ha prevalecido, esa visión distorsionada, ideologizada, de culpar a los migrantes prácticamente de todos los males que ocurren en Estados Unidos, de señalar que la comunidad salvadoreña ha llevado a la MS-13 a Long Island, a New Jersey, a Nueva York, y que han nacido en California, y señalar que ese es el principal mal de los migrantes salvadoreños. Esa es una visión totalmente distorsionada, ideologizada y yo diría también un poco malintencionada de lo que es la comunidad, de lo que representa la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, ¿no? Y esa es la visión que ha prevalecido, esa visión de seguridad nacional, esa visión de entender de que el enemigo está en casa.
allá está, ¿verdad? Y son los migrantes los que llegan a competir con el trabajo, con empleos en los Estados Unidos, a competir con servicios de salud y educativos, con representar una carga fiscal enorme para Estados Unidos y que hay que detenerlo. Estos flujos hay que detenerlos a toda costa, independientemente de lo que cueste. El presidente el presidente Trump está pidiendo 17,000 millones de dólares para construir el muro. Ahora, Eduardo, ¿cuáles son las opciones ahora entonces que le quedan a los salvadoreños que radican en los Estados Unidos y que, hay que decirlo con toda claridad, en el mejor de los casos o en el mejor escenario es bastante impreciso decir que se van a venir una gran cantidad de salvadoreños y en el peor de los casos es malicioso decir que se van a venir de regreso? Es decir, hay mucha gente que se va a quedar allá porque tiene hijos, tiene casa, tiene préstamos, tiene negocios y muchos nunca han conocido siquiera El Salvador, es decir, no se van a venir de regreso. Y concuerdo contigo, definitivamente la gran mayoría se va a quedar allá. Y es que de los 192,000 tepecianos, que se les denomina así, Carlos, 160,000, casi 160,000 están empleados. Y si te das cuenta, este programa que ya tiene 17 años de vigencia, ha hecho que no solamente haya habido una reunificación familiar, sino que también se hayan casado en los Estados Unidos, hayan procreado descendencia, que hayan ya hijos de salvadoreños que tienen plena ciudadanía porque nacieron en los Estados Unidos. Y además de ello, creo que muchos han demostrado que no solamente han pagado sus impuestos, sino que han contribuido a la economía de los Estados Unidos. Hay gente que está muy contenta con los salvadoreños por la manera en cómo han venido desarrollando sus funciones, sus labores, sus actividades diarias. Y es ahí a donde creo yo que es importante, en base a la pregunta que me hacías, ¿qué opciones tienen? Pues la gran mayoría de ellos tiene opciones dentro de la ley migratoria vigente para poder regularizar su situación. Muchos, yo me atrevería a decir la mitad de ellos, tienen posibilidades de poder regularizarse y poder encontrar una salida a su estatus temporal dentro de los Estados Unidos. Y entonces, Carlos, creo que es importante ahí algo, que no lo sorprendan las personas de mala fe. Se tienen que asesorar y se tienen que asesorar con personas que sean calificadas y registradas para tal efecto, que no se vayan a dejar engañar. Y además, nuestra red de consulados tiene que fortalecer su gestión precisamente con los recursos que se les han dado, porque la Asamblea Legislativa asignó recursos para ello, para que puedan acudir a los consulados a asesorarse y a pedir precisamente la mejor salida para su situación específica. Y es ahí a donde yo creo que primero deben de tener su documentación en regla, la tienen que ordenar. Segundo, tienen que ampararse frente a sus puestos de trabajo para que sus empleadores también les ayuden. Tercero, muchos que ya han radicado en los Estados Unidos y han votado por sus representantes políticos, locales, estatales o federales, pueden enviar cartas a ellos para que por favor agilicen y fortalezcan gestiones tendientes a que las iniciativas que ya están ahorita en camino dentro de la Cámara Baja y dentro de la Cámara Alta puedan fortalecerse y puedan de alguna manera lograr adeptos de cara a una votación favorable. Y además, lo más importante, se tiene que portar bien. Porque ahora no es que efectivamente podemos hablar unos de prórroga, otros de terminación. Lo cierto es que es una terminación progresiva. O sea, vamos hacia allá, la finiquitación del programa. Y por eso en estos 18 meses tienen que obedecer las leyes de los Estados Unidos, tienen que portarse bien, tienen que tener su documentación en regla y además de eso buscar la mejor asesoría. Bueno, ya quizás solo para cerrar esta parte, así top of mind como dicen, si vos has estado básicamente legal dentro de los Estados Unidos y el TPS es una forma de legalidad, básicamente podrías apelar a tu empleador para que te consiga una visa de trabajo H1-2B o H2B. Te puedes casar
con una ciudadana que te logre hacer residente, por lo menos en un primer momento. Luego también en algunos casos hay medidas remediales cuando los hijos ya son mayores de edad y son ciudadanos, que también puedes tratar de regularizar tu posición, ¿no? Bueno, con ese entonces vamos a quedar, vamos a la pausa. Le voy a contar que ahora el Banco Promérica tiene la banca móvil. La banca móvil es una app que le permite, entre otras cosas, transacciones y va a optimizar su tiempo. Es una app en la que usted puede realizar el pago de préstamos, el pago de tarjetas, el pago de servicios y transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas como ubicaciones de ATM, corresponsales financieros y agencias. La app Banca Móvil está disponible y es gratis desde las tiendas Google Play y del App Store. Ya volvemos. Bueno, nos vamos a ir directamente hasta Houston, Texas. Ahí está nuestra colega Lucía Navarro para contarnos lo siguiente. ¿Cómo reaccionó la comunidad inmigrante y las organizaciones comunitarias al anuncio de la suspensión del TPS, Lucía? Muy buenos días, Carlos. Pues un placer saludarte con esta noticia lamentable para la comunidad salvadoreña, con la cancelación del TPS. Una oportunidad que se les cierra de alguna forma en los Estados Unidos y que los obligará a encontrar la manera o de quedarse, como lo mencionabas hace un momento con tus otros invitados, de quedarse en los Estados Unidos de manera legal, ya sea a través del matrimonio o de algún otro de los recursos que pudiera poner a su disposición el gobierno, o de irremediablemente tener que regresar a El Salvador, un país en donde, por cierto, todavía existen condiciones muy serias como para recibir a casi 200,000 salvadoreños que están, pues en este momento, en el limbo con esta situación de la cancelación del TPS. Ahora, Lucía, ¿qué posibilidad de alivio ves de reforma migratoria o de alivio migratoria para los Dreamers o para los tepecianos en un año de elecciones? Mira, yo lo veo complicado porque Donald Trump ha sido muy firme, ha sido muy claro, muy directo, muy tajante con lo que él había prometido en su campaña, con su intención de hacer América grande otra vez, como él lo dice, Make America Great Again. Lo veo complicado. Creo que Donald Trump está mostrando que está siendo consistente con lo que él prometió en su campaña y está realmente tratando de sacar de los Estados Unidos a la gente que se encuentra en el país de manera irregular o que llegó de manera irregular. Lamentablemente en el proceso están llevándose de encuentro a muchas personas, niños en su mayoría, jóvenes que, como lo mencionabas tú hace un momento también, no conocen El Salvador, no conocen la cultura, no conocen el idioma. Serían individuos que no tendrían la posibilidad de funcionar de manera fácil, natural dentro de la sociedad salvadoreña, sencillamente porque no la conocen. Saben que su origen es salvadoreño, pero no saben funcionar en una sociedad como la de ese país. Así que yo creo que sería complicado el que en este momento, aún y cuando haya elecciones en puerta, pues pudiese haber algún tipo de alivio. El presidente Trump está apenas iniciando el segundo año de su administración, la economía va bien y tú sabes que en los Estados Unidos la gente vota con el bolsillo, así que por lo pronto en el resto de la administración Trump sería complicado porque a cualquier decisión del Congreso o el Senado el presidente Trump sabemos que le va a dar batalla fuerte y que de alguna u otra manera encontrará la forma de hacer lo que él está prometiendo, lo que él está diciendo que va a hacer, sin lugar a dudas, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias, Lucía, por habernos acompañado esta mañana aquí en República. Un saludo hasta Houston, Texas, y te esperamos por acá nuevamente en El Salvador. Nos veremos, por favor de Dios. Gracias, Carlos. Bueno, ya lo escuchamos, Lucía sigue de cerca la política en los Estados Unidos. Don Juan José, estamos en año de elección en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes es vital, es usualmente ahí donde se encuentra la mayor resistencia para aprobar una reforma migratoria, porque son usualmente los representantes los que están más en contacto con sus distritos electorales, que suelen ser más chicos y van a elección cada 2 años. De hecho, casi que legisla un año y el año siguiente están pidiendo dinero para volver a correr para reelegirse. La pregunta es si nosotros podemos convencernos a por lo menos 170 republicanos de la Cámara Baja para que con 170 el speaker de la Casa se vea obligado a poner en el Pleno un proyecto de votación que nos dé o un alivio o una reforma integral. Habrá que ver lo que suceda en este segundo año del gobierno del presidente Trump. Por ahora parece ser que los números no van a dar.
los tiempos van a ser muy cortos precisamente para que haya un cambio tan radical en la Cámara de Representantes y aún en el Senado, ¿verdad? Necesitan, para que pase una reforma migratoria, una ley migratoria, en el Senado se necesitan alrededor de 65, 66 senadores que lo aprueben. Ahorita los demócratas no tienen ese número y es muy probable que no lo tengan para noviembre, ¿eh? Especialmente por lo que antes se ha dicho. Los votantes en Estados Unidos votan por el bolsillo y la economía de Estados Unidos está creciendo a ritmos importantes. El desempleo está bajando sustancialmente, o ha bajado en este último año sustancialmente, aún el empleo latino, el empleo hispano. Ha pasado del año pasado de 7.2 desempleo a 5.6 en este año. Eso es un aporte o hay que tenerlo presente en el análisis político, ¿no? En ese sentido, entonces, yo no quiero ser pesimista, pero distintos analistas políticos en Washington señalan precisamente que los tiempos no van a dar para poder pasar una ley de reforma migratoria el próximo año y que hay que seguir empujando desde la base precisamente para que finalmente esto ocurra. Que ocurra depende mucho de la correlación política que se vaya construyendo en este año. Y si, como yo lo sospecho, los números no dan, vamos a seguir en este limbo precisamente que ya tenemos ¿cuántos años? Tenemos 8 años precisamente desde la última propuesta del senador McCain, ¿no? Que teníamos posibilidades de poder tener una reforma migratoria integral y que finalmente no pasó. No pasó porque la correlación dentro de la Cámara de Representantes no dio precisamente para que esto ocurriera. Que haya un cambio tan radical en las elecciones de noviembre es una cuestión muy difícil, ¿verdad? Se necesitaría de que ocurrieran cambios extraordinarios o sucesos extraordinarios en este año 2018 para que la correlación política en el Congreso y en el Senado vaya a cambiar de manera tan radical que posibilite una reforma migratoria integral. Por ahora lo que tenemos es que se suspende el TPS, que los salvadoreños tienen que estar claros de que esta es la última extensión del TPS, que tienen que reinscribirse nuevamente, es decir, tienen que pagar los $480, tienen que someter al escrutinio de UCIS su buen comportamiento, si no tienen cuentas pendientes con la ley, si han pagado sus impuestos, si no han viajado a El Salvador sin autorización expresa del Servicio de Inmigración y si están aptos nuevamente para ser reinscritos. Eso es lo que tenemos ahora. ¿Cuál es la perspectiva que se nos viene en este escenario? Es decir, en este escenario de términos del TPS, pues hay dos, ¿verdad? Un retorno ordenado, planificado al país, ¿verdad? Porque no hay otras opciones, porque el sujeto no tiene otras opciones en Estados Unidos, o volver al clandestinaje, volver a la migración irregular. Yo creo, Juan José, que definitivamente la mayoría de gente se va a ir a la clandestinidad. Yo creo que si se regresan, se van a regresar los muy temerosos, los que tienen problemas con la ley o los que quizás están a punto de jubilarse o los que creen que pueden venir de repente a hacer vida acá del país, que no creo que sean la gran mayoría. Hablando de la correlación de fuerzas que ha mencionado don Juan José, actualmente la Casa de Representantes, la Cámara Baja, está compuesta de la siguiente manera: 239 republicanos, 193 demócratas. Para que los demócratas tomen la Casa de Representantes necesitarían por lo menos 40 representantes más. ¿Tú crees que eso es posible? Mira, es complicado saberlo precisamente porque si hay algo que ha incidido mucho en el fortalecimiento de los republicanos
en los últimos años, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, pues ha sido el hecho de que primero han habido promesas incumplidas, luego del desgaste de 2 periodos consecutivos de los demócratas en el Ejecutivo Federal, a donde el tema migratorio fue precisamente una promesa de campaña y no se cumplió. Segundo, el que se iba a fortalecer la economía y tampoco se fortaleció la economía. Lejos de eso, hubo precisamente una debacle en el 2008, en el 2009, que hizo que la economía norteamericana y mundial se ralentizara. En ese sentido, se ha venido construyendo precisamente sobre esos errores y sobre la base de las promesas de los republicanos y además de las promesas de campaña del presidente Trump, un fortalecimiento del ala republicana en la Cámara de Congresistas y en la Cámara de Senadores. Si eso va a ser posible de aquí a noviembre, que son las elecciones, revertirlo, lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Yo creo que no. Como dice Juan José, los números no van a dar. Pero yo no tampoco puedo decir que es un panorama totalmente pesimista. Porque si te das cuenta, el tema de DACA es un tema que ya está sobre la mesa política y se va a trabajar de manera bipartidista. Y aunque sea también un tema de política doméstica, porque así hay que ver estos temas migratorios como política doméstica, no de política exterior, sino que de política doméstica. Entonces, ya está sobre la mesa como uno de los temas prioritarios de la agenda del Congreso. Y en ese sentido, republicanos y demócratas están trabajando de cara precisamente a la elección para saber si es factible el que si se da un alivio para los Dreamers, eso les puede redituar en votos. Lo otro es que dependiendo de lo de DACA, así va también hacia la saga el tema del TPS. En abril del año pasado no sabían ni siquiera la mayoría de congresistas qué significaba el TPS y para qué existía o cómo se comía. Ahora sí ya está trabajándose en la agenda y hay 4 iniciativas en la Cámara Baja, 1 iniciativa en la Cámara Alta. ¿Qué significa? Hay que redoblar esfuerzos, Carlos, hay que redoblar el cabildeo, hay que trabajar dentro de esas iniciativas fuertemente, porque buscar un programa de reforma migratoria integral no creo que podamos hacerlo ahorita. Para 11 millones de indocumentados no vamos a, por estar abarcando mucho, nos vamos a quedar sin nada. Trabajemos en lo que nosotros ya tenemos. Esas reformas que en su iniciativa lo están llevando demócratas y republicanos, es a donde nos tenemos que concentrar y trabajarle fuertemente. Para eso es importante también unir esfuerzos con los mismos, con los similares. No hay que olvidarse que también aquí en el TPS está Honduras, Nicaragua y Haití. Y en ese sentido creo que la unión hace la fuerza y es importantísimo redoblar esfuerzos conjuntamente. Hay que apoyar a México en el tema de DACA. Si apoyamos a México en el tema de DACA, porque son 622,000 mexicanos Dreamers, y resulta bien, así también podemos nosotros demandar de México que nos traten de la misma manera y México tiene muñequeo político fuerte en Washington. Y en ese sentido, ellos nos pueden amparar también con su cabildeo para el TPS. 622,000 mexicanos, pero son 700,000 por todos y tengo entendido que hay unos 10,000 salvadoreños que de repente son Dreamers, ¿no? Son ahora, como 30,000. Como 30,000. 28,000, 30,000. Ahora, ¿con quiénes nos apoyamos? Porque yo también sé que los congresistas o los senadores pueden ser recelosos de gobiernos que estén haciendo cabildeo con sus senadores y con sus congresistas, pero hay universidades, hay iglesias, hay ONGs, hay tanques de pensamiento que de repente se pueden sumar a nuestros esfuerzos. La pregunta es si lo hemos estado haciendo de esa manera coordinada o si hemos estado dispersos. ¿Cuál ha sido el éxito de los Dreamers? Precisamente. ¿Y por qué ahora se está discutiendo el tema de los Dreamers en una comisión de alto nivel bipartidista con el presidente Trump? Porque lograron movilizar a la opinión pública a su favor. Porque las universidades donde muchos están estudiando, porque los profesores de las universidades, porque los tanques de pensamiento, porque las ONGs, porque las iglesias se movilizaron, se están movilizando alrededor de la solución definitiva a los Dreamers, al proyecto de deportación diferida. Ese ha sido el éxito precisamente de los Dreamers. Imitémoslo un poco a través del TPS.
Movilicemos la opinión pública, movilicemos a las universidades, movilicemos al interior del país. No podemos seguir divididos en el tema migratorio y sacando ventaja política electoral del drama humano que significa 192.700 niños que nacieron en Estados Unidos de padres tepecianos y que se van a encontrar en un drama humano sin precedentes. A ver, ¿cuál es el número nuevamente? Son 192.700 niños que nacieron ciudadanos de Estados Unidos, de padres amparados al TPS, que están en este momento estos padres en el limbo. Precisamente porque tendrán, si suspenden el TPS el 9 de septiembre de 2019 y no hay ninguna otra alternativa para ellos, tendrán que regresar, pero los niños tendrán que quedarse. Y acuérdate que hasta los 21 años pueden reclamar a sus padres. Así es, ¿no? Y apenas tenemos 16 años. Supónganse que un niño nació en el 2001, pues todavía tienen 16, 17 años, no tienen la mayoría de edad para poder pedir a sus padres y por lo tanto se la van a ver cuesta arriba en este sentido. Este es el verdadero drama humano. Además, como ha dicho Eduardo, como lo ha dicho usted, Carlos, realmente ha habido un aporte importante de los tepecianos en la economía de Estados Unidos. Si el 80% de ellos envía remesas a El Salvador, aunque el impacto es mínimo en este sentido, pero son contribuyentes importantes al fortalecimiento de la economía nacional. Y no es válido realmente, y no es justo y no es moral estar discutiendo electoralmente y sacando ventaja política electoral de este drama humano de la migración. Ya lo había dicho también el presidente Obama, dijo que los hijos de los tepecianos eran básicamente, y de los Dreamers también, y los Dreamers, sobre los Dreamers también, diciendo que eran nuestros vecinos y sus hijos juegan con nuestros hijos, dijo así. El 88% de los tepecianos también tienen un nivel de ocupación laboral superior a otros grupos demográficos y según reportaba la cadena Univisión, 135,000 de ellos ya son dueños de su casa. Es correcto. Correctamente. Y tienen hipotecas. Exactamente. Y han sacado préstamos para poder sacar a su familia adelante. Y es precisamente lo que hace pensar que de ninguna manera van a regresar. Allá tienen compromisos. Y por supuesto se van a quedar allá de cualquier manera con tal de seguir cumpliendo esos compromisos. Además, honrar el esfuerzo que han venido haciendo durante 17 años. Y por último, evitar caer en la dispersión familiar. El hecho de que se puedan quebrar o violentar el vínculo familiar que existe entre padres e hijos. Yo creo, Carlos, que es importantísimo lo que tú decís. No solamente en la parte oficial. Hay que trabajar en la parte de las ONGs, de las comunidades, de las universidades, de las iglesias, porque tienen peso y esta gente moviliza voluntades. Y es ahí a donde creo que es importante hacer cada quien lo que le corresponde para interceder hacia lograr una solución definitiva. Yo sí estoy seguro de que se puede sacar una gran oportunidad de esto, pero por supuesto no hay que dormirse en los laureles porque es importantísimo poner el reloj al revés. A partir del 9 de marzo hay que poner el reloj al revés. Un día más es un día menos realmente. Ya vamos hacia la terminación de esto. Por eso es importantísimo tener que trabajar todos los días en lo que corresponde a lograr sacar este tema que es de país adelante. Bueno, antes de ir, o más bien regresar aquí a El Salvador con las reacciones que esto ha despertado producto de esta cancelación del TPS, quiero que vayamos a los Estados Unidos con algunas reacciones de legisladores, tanto republicanos como demócratas. Vamos a poner en pantalla la primera reacción. Este es del congresista Mario Díaz-Balart, republicano del área de la Florida. El señor Díaz-Balart dice lo siguiente:
hablando de los tepecianos. Estas personas son inocentes, huyeron de su país de origen después de un terremoto desastroso. Y si bien las condiciones de vida pueden haber mejorado levemente, El Salvador enfrenta un problema importante con el tráfico de drogas, las pandillas y el crimen. Vamos ahora a lo que dijo el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey. El senador Menéndez dijo lo siguiente: los salvadoreños amparados al TPS enfrentarán la cruel decisión de empacar sus vidas y desgarrar su vida al autodeportarse o de convertirse en indocumentados y forzados a vivir en las sombras de nuestra sociedad para evadir la fuerza de deportación del presidente Trump. Tenemos dos voces aquí, un demócrata, un republicano. Don Díaz Balart, usualmente bastante conservador en algunos temas, pero en este realmente parece ser más bien un pragmático informado. Así es, ¿verdad? Completamente de acuerdo con los dos senadores que han dado estas declaraciones, ¿no? El Salvador no tiene condiciones todavía para recibir a nuestros tepecianos, ¿verdad? Porque tienen un perfil diferente realmente y se necesitarían políticas de reinserción laboral y social específicas, precisamente para poder abordar con seriedad y responsabilidad a esta población. No son los tradicionales deportados, ¿no?, que llegan a la frontera sur de Estados Unidos e inmediatamente son deportados hacia El Salvador. Ese es un perfil diferente en realidad, ¿no? Ellos ya tienen 16 años de vivir en Estados Unidos. O más. O más. Tienen raíces en Estados Unidos. Sus raíces en El Salvador se han debilitado, como decía ya, ¿verdad? Ya no se hallan viviendo en El Salvador, ya no se encuentran viviendo en El Salvador. Su vida está allá y por lo tanto estos países y estos gobiernos debemos, y estas sociedades debemos de redoblar los esfuerzos precisamente para que estas personas que han aportado tanto a nuestra economía, que han aportado tanto a nuestra sociedad, a través de vivir y trabajar duro en Estados Unidos para tener una hipoteca de su casa, comprar su carro, montar una pequeña empresa, puedan seguir viviendo con tranquilidad y sin la espada de Damocles en el cuello de la deportación, porque se lo han ganado. Así de sencillo, ¿no? Ellos, más que nadie, se han ganado el derecho de piso a vivir tranquilamente y a trabajar con esfuerzos y criar a sus hijos en un ambiente distinto del cual han vivido por más de 16 años. Ellos son los verdaderos ganadores de este derecho de piso. Y los gobiernos debemos, y las sociedades debemos, de empujar hacia allá. Y como decía Eduardo, hay que poner el reloj al revés, en realidad, ¿verdad? Cada día que pasa es un día menos que tenemos para enfrentar con seriedad esta solución. Necesitamos un cabildeo en Washington inteligente, en realidad. Hasta ahora me parece que nos hemos reunido y nos vamos a seguir reuniendo con nuestros amigos en Washington, ¿verdad? Con los senadores que ya tenemos, con los senadores que han presentado, o los congresistas que han presentado estas propuestas de ley en sus respectivas cámaras. Pero hay que ir a convencer a los que no están convencidos de esto, ir a oírles, movilizar a la opinión pública alrededor de esto. Pero eso significa una campaña mediática y social intensa, importante y de todos los días, ¿verdad? Creemos que esta campaña puede tener éxito y lo ha tenido para los Dreamers. O sea, los Dreamers no dejaron un día sin protestar, no han dejado un día sin protestar. Han estado presentes en Washington, han estado presentes en las universidades, han estado presentes en los tanques de pensamiento, en las iglesias y en las ONG. Entonces, eso es un llamado a los beneficiarios del TPS para que asuman su responsabilidad y se movilicen como lo han hecho los Dreamers, ¿no? Un estudio de una universidad de Estados Unidos tenía acceso hace un par de meses, en la cual señalaba que el nivel de movilización comunitaria de los TPS es mínima en realidad. O sea, no hay una cohesión social dentro de los tepecianos, ¿verdad? No hay una organización, por ejemplo, a nivel nacional que aglutine a los del TPS, como lo tienen los Dreamers, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es necesario fortalecer. Y aquí los consulados tienen un papel estratégico e importante. Desde este momento deberíamos de estar ya convocando a reuniones
para informar a nuestros tepecianos sobre las posibilidades que tienen, sobre el fortalecimiento de la cohesión social, de fortalecer las organizaciones comunitarias, etcétera, para reivindicar sus derechos que tienen. Y por el otro lado, un proyecto estratégico en este momento es que los consulados, la red consular en Estados Unidos, debe de comenzar desde ya a fortalecer sus capacidades en torno a la asistencia legal. Esto es clave en este momento. Ya Eduardo decía que la Asamblea había designado unos fondos que no son muchos, ¿verdad? No. ¿Verdad? Son unos fondos modestos, pero ayudan. Pero que pueden ayudar, no a contratar firmas de abogados, porque eso realmente no hay presupuesto la inmigración que no hay presupuesto que alcance, pero sí para fortalecer a nuestros consulados en la contratación de abogados que sirvan de enlace para comenzar una campaña de abogados que por pro bono pueden asesorar legalmente. Eso es clave en este momento, porque ahora van a aparecer un montón de firmas de abogados que lo que van a tener en mente es cómo lucrarse de esta tragedia. Eso no se puede permitir. Y los consulados deben de estar atentos a esta cuestión, ¿no? En el 2013, por ejemplo, fue en diciembre del 2012, el canciller firmó un convenio de cooperación con la Barra de Abogados de California. Ahí está ese convenio, sáquenlo y comiencen a implementarlo. El BID financió en el 2013 una propuesta para fortalecer las capacidades de los consulados en asistencia legal. Establecer una red de asistencia legal alrededor de los consulados. Ahí está el documento, ahí está el manual. Sáquenlo, modifíquenlo, léanlo, discútanlo para que podamos tener un proyecto estratégico en este momento, que es precisamente el proyecto de asistencia legal a nuestros compatriotas. Y pasa también, Carlos, por no olvidar lo que podemos hacer en casa. Porque si bien es cierto, estamos coincidiendo que la gran mayoría no están pensando regresar aquí, y creemos que podemos interpretar ese sentimiento. Si yo estuviera en esa condición, tuviera 16 años, casa, familia, carro y trabajo, yo me quedo. Y sobre todo que ya tengo las capacidades aprendidas para poder sobrevivir en los Estados Unidos. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que para aquellos que en su minoría se puedan venir después de septiembre del 2019, hay que darles alternativas en casa. Desde ya se tiene que prever el que se les brinde una oportunidad diferenciada para que ellos puedan tener la posibilidad de mantener su nivel de vida aquí. Segundo, el que se puedan abrir espacios de empleo. Para eso hay que trabajar con universidades y con el sector privado. Además, créditos que les permitan de alguna forma poner una inversión, una empresita, que es lo que ellos saben hacer allá. Y por último, hasta las becas que le puedan dar también a sus familias, de manera que permitan continuar los estudios que se están realizando allá en los Estados Unidos. Todo esto de manera integral es un paquete completo que el gobierno central debe de estar analizando, pensando y ya de alguna manera diagramando, para evitar que cuando vengan aquí en deportaciones masivas no se tenga que hacer. Y entonces, ¿qué creamos? Una presión social aún más importante que la que ya se tiene, que viene no solo a acrecentar la migración irregular una vez más, porque este es un fenómeno contracíclico. Si a mí me deportan, yo no tengo nada que hacer, me vuelvo a regresar y me regreso aumentando los riesgos, y además de eso genera también inestabilidad social. Entonces es importantísimo trabajar en casa sobre estos programas de reinserción ordenada de nuestra gente. Ok, tengo que ir a la pausa, don José. Cuando regresemos, complementa la idea. Ya volvemos. Y estoy aquí para anunciar la decisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, que decidió esta mañana para terminar con el programa para TPS para los salvadoreños.
y estamos hablando alrededor de 12% de los salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Lo que podemos ver es el fracaso de la política exterior de este gobierno del FMLN y cómo las declaraciones de los funcionarios de gobierno han afectado realmente la relación entre Estados Unidos y nosotros. Yo invito al doctor Portillo Cuadra que se gane el voto de la población de otra forma. Para mí no es justo que se gane el voto en este contexto con las lágrimas de los que ahorita están llorando. Estas son parte de las consecuencias. No digo de que son culpables los que dieron declaraciones irresponsables en su momento oportuno, quemando banderas, atacando a Washington, atacando la política norteamericana, a sabiendas que hay 3 millones de salvadoreños ahí. No hay que ser irresponsables, sino hay que buscar siempre la situación electorera en este tipo de decisiones. Bueno, ahí teníamos las reacciones de nuestros políticos, Juan José, es decir, dos posiciones, digámoslo así, que podemos leer como antagónicas. Por un lado, los que consideran que esto ya era una política del gobierno del presidente Trump, ya lo había dicho durante toda su campaña. Y por el otro lado, los que dicen, bueno, ¿saben qué? Probablemente habrá sido política del presidente Trump, pero no ayuda definitivamente que nosotros quememos banderas, pongamos carteles de Yankee Go Home, etcétera. Bueno, eso demuestra que esta decisión cae en un momento muy complicado en la vida del país, en un momento en que se discute, en que se van a elegir a los diputados y a los alcaldes dentro de mes y medio, 2 meses, ¿no? Y luego entramos a una campaña presidencial ya, en ruta, ¿verdad? Hasta marzo de 2019. Y cuando estas decisiones, estos hechos caen dentro de un momento muy tenso políticamente, la tentación a la división y a sacar ventaja política de estas decisiones, de estos hechos dramáticos, como lo hemos ido mencionando a lo largo de tu programa, Carlos, es lamentable, ¿verdad? Hemos dicho acá que el tema migratorio en Estados Unidos dejó de ser un tema de relaciones exteriores. Y por lo tanto, en la decisión de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos no pesó de ninguna manera el que si hay un letrero de Yankee Go Home, de quemar la bandera, no, ¿verdad? No pesó tampoco para Nicaragua durante muchos tiempos su cercanía con el gobierno de Venezuela para ser beneficiario del TPS durante muchísimos años. No ha pesado. ¿Por qué? Porque el tema migratorio es un tema de seguridad interna de Estados Unidos. Y la decisión no la toma, fíjense, no la toma el secretario de Estado. La decisión la toma la secretaria de Seguridad Interna, de Homeland Security. Ella es la que toma la decisión. ¿Por qué? Porque la migración es ahora un tema de seguridad interna para Estados Unidos. En este sentido, entonces, el gran llamado que hemos hecho a lo largo de todo este programa es que dejemos esta decisión que se ha tomado sobre el TPS al margen de la campaña electoral. Y es totalmente injusto para estos 192,000 niños y para estos 195,000 salvadoreños trabajadores el que los partidos políticos, ahora en contienda electoral, los tomen como objeto de su campaña. Hay que trabajar en este momento todos unidos, como lo hemos venido repitiendo en el programa, para encontrar desde acá una salida para estos compatriotas trabajadores. Una recepción digna para aquellos que quieran regresar o van a regresar, una atención diferenciada precisamente, con programas específicos de reinserción laboral y social, educativa, para los niños que van a regresar, y empujar desde acá de una manera inteligente la posibilidad de una reforma, de una ley migratoria que le dé estabilidad permanente a esta clase social, a este sector de nuestra sociedad, trabajadora, como hemos dicho, empujadora, emprendedora, y que se ha ganado con creces
el derecho a vivir sin cortapisas en Estados Unidos. Esto es lo que el país debe de realizar en esta coyuntura crítica. Todo se puede decir en la contienda política. Todo se puede decir en el debate político, en la agenda nacional o internacional, pero con respeto. Y cuando hablamos de respeto, estamos hablando de que no solamente hay que ver a nuestros pares como tales, sino que también hay que sensibilizar los temas. El tema del TPS es un tema que por su naturaleza debe encapsularse de las tentaciones políticas internas. Tiene que ser un tema de país. Hemos aprendido como cuando los diputados se ponen de acuerdo en un determinado tema de país, se ha logrado avanzar y se han logrado soluciones que han sido, si no las más perfectas, al menos las más adecuadas para la época. Hemos sido testigos como diputados de cada fracción política han acompañado los esfuerzos también de la Cancillería al ir a cabildear conjuntamente a los Estados Unidos por este tema. Y se ha tenido una sola voz y una sola visión. Así hay que manejarlo, porque definitivamente todo lo que aquí se dice resuena en el exterior. Y si yo he sido embajador y he estado en México como embajador 5 años y cualquier cosa que yo me desayunaba tenía que ver con el país, inmediatamente yo la reportaba aquí a El Salvador, buena, mala, bonita o fea. Así también aquí, por bonita o mala que sea una noticia de los Estados Unidos, resuena en los Estados Unidos y precisamente no es del agrado de ellos. Por eso es importante tener mucha prudencia con lo que se está diciendo en relación al TPS y verlo como un tema definitivamente nacional, de interés nacional para la justicia de esos 195,000 salvadoreños. Ahora, ya que menciona esto, entiendo de que de repente haya habido exabruptos y comentarios que podíamos calificar de imprudentes de algunos funcionarios del gobierno y tal vez algunos funcionarios también del FMLN y de simpatizantes también del FMLN. A mí realmente me sorprendió un poco y la única leve esperanza que yo tenía que tal vez el TPS fuera renovado era que el presidente Trump hubiera visto hacia atrás, hacia la historia y cómo El Salvador había apoyado al presidente Bush en su guerra contra el terrorismo cuando era una guerra sumamente impopular y sin embargo nos plegamos nosotros, digamos, tal vez sobre la premisa de nuestros intereses más que de nuestros valores a esta guerra. Mira, lo que pasa, Carlos, es que no tenés que olvidar a quién le está hablando Trump. Trump llegó por la minoría norteamericana que de alguna manera no tenía voz en los Estados Unidos. Llegó por aquellos que no fueron y ni habían sido tomados en cuenta por las pasadas administraciones. ¿Cuáles fueron las promesas de campaña del presidente Trump? Deportaciones masivas, muro, renegociación de los tratados de libre comercio, seguridad interna. Entonces, Juan José ya te lo dijo perfectamente, un tema de política exterior se vuelve un tema doméstico. Y mientras la seguridad interna para el presidente Trump pese más que lo que pueden ser las relaciones históricas entre países, él va a priorizar en sus decisiones la seguridad interna de los Estados Unidos. Y puede ser que lo que tú digas es cierto, y hemos sido aliados y amigos en las buenas y en las malas, en las cosas adversas y en las cosas proactivas. Pero lamentablemente este tema que está vinculado a una migración irregular es visto desde la óptica del Ejecutivo Federal como un tema de seguridad interna. Y ahí no existe más que o los que están legales o los que están ilegales. Y los que están ilegales, señores, regrésense a su país, arreglen su situación, pidan regularizarse y entonces obtengan una visa para poder entrar. Eso es tan fácil como 2 más 2, la política interna que está jugando en materia de migración la administración actual. Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos, don Juan José, vamos a introducir un concepto interesante que tienen los estadounidenses, political spin. De eso hablamos en minutos.
Bueno, gracias por continuar con República. Don Juan José, vamos a introducir este concepto del que le hablé. Political spin. En política, spin es en Estados Unidos conocido como una forma de propaganda, interpretación sesgada de un hecho que busca persuadir a la opinión pública para que se esté a favor o en contra de una figura, o un evento o una explicación. Dicho esto, quiero que pongamos en pantalla lo que tuiteó el presidente Sánchez Serén a través de su cuenta oficial de Twitter. El presidente dijo lo siguiente: nuestro gobierno ha recibido este día el anuncio oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través del que se comunica la prórroga al estatus de protección temporal TPS por un periodo de 18 meses con vigencia hasta el 9 de septiembre de 2019. A lo que le contestó el alcalde Nayib Bukele. Sobre la cancelación del TPS, dijo el alcalde Bukele: el manejo del gobierno de que el TPS ha sido renovado otra vez es falso y solo es una táctica de comunicación, de muy mal gusto, por cierto, dice. El TPS ha sido cancelado y lo que ha pasado son 18 meses de plazo para una transición ordenada. Don José. En realidad ya estamos utilizando la campaña electoral como instrumento para entender, interpretar y justificar esta decisión de terminar con el TPS. El presidente efectivamente dijo que felicitaba a Cancillería por haber hecho lo posible por una extensión del TPS. Diputados y diputadas de la Asamblea del Partido Oficial igualmente han mencionado que por el trabajo de la Cancillería se ha logrado esta extensión del TPS. Es una interpretación muy sesgada realmente de lo que realmente ha pasado, ¿verdad? La señora embajadora ha sido muy clara y muy transparente en señalar que no es una extensión, que es un periodo de gracia para una ordenada transición, una ordenada planificación de buscar alternativas de alivio permanente para los tepecianos o un retorno planificado sin exabruptos al país. Eso es lo que ha ocurrido. Cualquier otra interpretación es political como dijo, political spin. Spin. Es un spin el que le están dando. Sí, ¿verdad? Lo demás es eso, demagogia. Interpretación sesgada de lo que está ocurriendo. Y es una lástima que esto ocurra, porque de nuevo estamos enfrente ante vidas humanas, salvadoreños, niños y niñas que van a ver su vida tremendamente afectada por esta decisión. Y es lastimoso que inmediatamente ocurre este hecho, lo asumimos los salvadoreños y los partidos políticos como instrumento de campaña, a sacar ventaja política de eso. No es viable, no es posible eso, no es justo, ni es moral hacerlo, ¿verdad? Debemos de comenzar a trabajar todos juntos, como lo ha mencionado Eduardo y lo ha mencionado usted, Carlos, ¿verdad? Porque esa es la única esperanza que esta gente va a ir teniendo en los próximos meses, ¿verdad? Un país unido alrededor del tema migratorio, un país que empuja hacia una sola dirección y no estar con esta política lauspini, ¿verdad? Con estas posiciones demagógicas. No es justo para nuestros compatriotas, no es moral para el país estar en esta medida que si porque dijeron Yankee go home o que no somos amigos de los Estados Unidos, que nos hemos plegado más a Venezuela. No, eso no han sido factores que hayan pesado en la decisión precisamente del gobierno de Estados Unidos en suspender el TPS. No es cierto, ¿verdad? El tema migratorio en Estados Unidos, lo hemos venido repitiendo a lo largo de este programa, no es un asunto de relaciones internacionales, de relaciones entre los países, es un asunto de seguridad interna. Y así se interpreta, y las decisiones que se toman, lo ha dicho el presidente Trump en muchas ocasiones, las decisiones que se van a tomar serán en función de los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos. Si los tratados de libre comercio dañan el empleo de los Estados Unidos, pues hay que modificarlos o hay que eliminarlos. Si el problema migratorio atenta contra los intereses de los ciudadanos o se interpreta como atentado contra los intereses de los ciudadanos norteamericanos, entonces hay que modificar las políticas migratorias de Estados Unidos.
todo en función del interés ciudadano de los Estados Unidos. Es un tema de seguridad interna. Ok, antes de continuar contigo, Eduardo, porque de repente ni los mismos estadounidenses entienden muy bien el fenómeno migratorio, quiero que pongamos en pantalla algo que publicó el periódico El Mundo a través de su sitio web, elmundo.com.sb, y voy a leer un párrafo, que es el que me parece que va con el tema que vamos a tocar en este momento. Los empresarios y las cámaras de negocios de los Estados Unidos han advertido que la cancelación del TPS y la salida del 88% de los salvadoreños con TPS que trabajan en el país tendrá un impacto económico desfavorable, ya que perderán contribuciones anuales superiores a los 3.000 millones de dólares. Si bien es cierto en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos que es de trillones de dólares, 3.000 millones tal vez parecen una gotita en el huacal, sin embargo es importante, es decir, de los tepecianos o de la gente de DACA, ya inclusive gente como Rupert Murdoch, que es el presidente de la cadena Fox News Channel, el canal conservador de noticias de los Estados Unidos, o el multibillonario y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dijo, Bill Gates también se sumó a esto, de que se necesita realmente una reforma migratoria que pueda ser capaz de absorber no solamente a los trabajadores con bajas destrezas, sino de los de altas destrezas, que sirven que la economía de los Estados Unidos siga prosperando porque son innovadores y son creadores también de empresas. Pero también hablamos de los de baja destreza. Hace unos 4 años o 5 años, si mal no recuerdo, el Congreso Estatal del Estado de Alabama pasó una ley draconiana y que básicamente llevó a que muchos de los trabajadores agrícolas del Estado de Alabama se fueran. Muchas cosechas se perdieron. Dijeron, bueno, saquemos a los presos, a los que estaban en régimen de confianza tal vez. Y muchos de ellos no aguantaron ni un día. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y es que ese es el fenómeno de la realidad actual. Se hacen aquellos trabajos que ni siquiera aquellos que votaron por el presidente Trump y le hicieron ganar, porque decían que estaban olvidados, quisieran hacer o puedan hacer. Esos trabajos de baja destreza son los que nosotros como centroamericanos o los mexicanos están haciendo y lo hacen con calidad. Y en ese sentido la mano de obra sigue acrecentándose y sigue elevando su calidad. Pero si tú le cedes ese espacio en el entendido de que nosotros somos los que le estamos quitando empleos a los estadounidenses, nadie te va a tomar ese espacio, independientemente que ahí está. Se lo ofreces al estadounidense y te dice, no gracias, eso no lo hago yo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay una competencia. No estamos nosotros compitiendo con nadie, estamos complementando la economía de los Estados Unidos, precisamente logrando captar aquella porción de empleos que nadie quiere hoy por hoy hacer dentro de la economía de los Estados Unidos. ¿Qué te representa eso en términos económicos y en términos fiscales? En términos fiscales, solo los 155,000 salvadoreños que tienen empleo ahorita dejan 550 millones de dólares al fisco nacional en los Estados Unidos. Cualquiera puede decir, es que vienen a meterle presión social a los programas sociales de Estados Unidos. No es cierto. Ahí están pagando sus programas sociales, ahí están pagando su atención médica, su escuela, su educación, a través del aporte que ellos dejan por su mano de obra y por sus empleos. ¿De qué estamos hablando? De que todos en conjunto dejan 3.000 millones de dólares al fisco norteamericano, a la economía norteamericana. A eso me refiero, de eso estamos hablando. No es gente que viene a hacer una presión adicional al gobierno de los Estados Unidos. No es gente que viene a obstaculizar empleos. Es gente que viene a aportar positivamente. Okay. Y los salvadoreños se han demostrado que son personas muy calificadas para eso. Ya casi se me acaba el tiempo, Eduardo, pero quiero terminar con usted, don Juan José, porque de repente los estadounidenses, los políticos no les son completamente sinceros o los políticos tampoco entienden completamente el problema migratorio. Lo que nosotros sabemos a partir de haber estudiado este tema es que el sistema migratorio de los Estados Unidos es ineficiente, insuficiente e inflexible. Y estoy segurísimo que la mayoría de personas querrían emigrar legalmente a los Estados Unidos, pero simplemente no existen las avenidas legales para poder hacerlo. Así es, ¿verdad? Cada vez más se cierran los espacios para una migración ordenada, una migración legal, una migración manejable hacia Estados Unidos. Con el expresidente Obama se abrieron algunas ventanas,
¿verdad?, para posibilitar eso. La reunificación familiar, por ejemplo, con el programa CAM, de refugio a niños y niñas centroamericanos hacia Estados Unidos que tenían padres en los Estados Unidos, por ejemplo. Ese era un proyecto o una propuesta interesante. Esta administración lo elimina de entrada. Y cada vez más se cierran los espacios para poder tener precisamente la posibilidad de una migración ordenada, basándose en hechos como, por ejemplo, que el 40% de la población indocumentada en este momento en Estados Unidos, más de 6 millones de indocumentados, no cruzaron la frontera sur de Estados Unidos. Llegaron con visas de turismo y se quedaron allá. El 40% del total de estos 11 millones. Eso cierra las posibilidades precisamente de una migración más flexible, más ordenada y en la búsqueda precisamente de la reunificación familiar u otro tipo de situaciones humanitarias. El problema es que cada vez más el fenómeno de saber, de entender quién es el enemigo y responder que el enemigo de la seguridad nacional está en casa, está dentro de Estados Unidos, es una visión un poco ideologizada y demagógica de entender el fenómeno de la migración. Completamente de acuerdo con Eduardo en decir que la fuerza de trabajo indocumentada en Estados Unidos es una fuerza de trabajo complementaria, de ninguna manera competitiva. Jamás. Pero eso no se ve, no se siente en el establishment político. Y no se escucha decirlo. De ahí la importancia de estos países de hacer entender a la opinión pública que los migrantes no son los enemigos de Estados Unidos, que todo lo contrario, que trabajan conjuntamente con los ciudadanos para fortalecer la economía del país y para hacer de Estados Unidos great again. Solo muy rápidamente, Carlos, al final ya del show. Dame un ejemplo donde un latinoamericano haya sido el causante de una tragedia nacional en los Estados Unidos por terrorismo o por delincuencia. Uno. No existe. Un latino. Ahí está. Un latino. Bueno, con ese nos quedamos. Eduardo, don José, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República hablando de este importante tema. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muy amable. Ustedes, amigos, se quedan con la programación matutina de Canal 33. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.